Hace meses recibí un correo de un desconocido. Adjuntaba 16 fotografías de un cañón en el norte de México, coordenadas que no coinciden con ningún mapa oficial, y una frase escrita a mano: si publicas esto, no vuelvas a ese lugar. Ese hombre desapareció 3 semanas después de enviarme el último archivo, y hoy, por primera vez, voy a contarte exactamente qué encontró. Antes de que pienses que esto es una leyenda urbana más, déjame ponerte en contexto, porque lo que estás a punto de escuchar mezcla historia documentada, arqueología real y algo que ningún arqueólogo ha querido explicar en público. Aztlán. Probablemente lo has escuchado como un nombre bonito, casi poético, la tierra ancestral de los mexicas, el lugar del que partieron antes de fundar Tenochtitlán. Un mito fundacional, como el que tienen casi todas las civilizaciones. Pero hay un problema que muy pocos divulgadores se atreven a señalar. Los códices que narran la migración mexica, el Códice Boturini, también llamado Tira de la Peregrinación, y el Códice Aubin, no describen Aztlán como una metáfora, la describen con una precisión que incomoda. Una isla en medio de un lago, 7 cuevas conocidas como Chicomostoc, un cerro con forma curva llamado Culhuacán, y un pueblo, los aztecas, que abandona ese lugar guiado por una voz que sale de una piedra. Una voz, no un sueño, no una profecía poética. Los códices dicen, voz. Ahora vuelvo al correo. El hombre que me escribió se llamaba Mateo Reyes, tenía 34 años, era topógrafo independiente y llevaba 2 años trabajando para una empresa que hacía estudios de suelo en el norte de México, cerca de los límites entre Zacatecas y Nayarit, la zona que muchos historiadores señalan como la región de la cultura Aztatlán, uno de los candidatos arqueológicos más serios para el origen mexica. Mateo no buscaba Aztlán, buscaba agua subterránea para un proyecto agrícola y encontró una cueva que no aparecía en ningún registro arqueológico previo. En su primer correo me mandó una fotografía tomada con flash dentro de esa cueva. En la pared había grabados, no pinturas rupestres típicas, eran 7 óvalos alineados, casi idénticos a las 7 cuevas de Chicomostoc que aparecen en el Códice Boturini, pero con un detalle que ningún códice muestra. Dentro de uno de los óvalos, tallada con una precisión que no corresponde a herramientas de piedra, había una figura erguida, alargada, con los brazos pegados al cuerpo y sin rasgos faciales. Mateo la llamó, en su segundo correo, el que cuenta. Aquí es donde el caso de Mateo se cruza con algo que la arqueología oficial sí reconoce, aunque casi nadie lo comenta fuera de círculos académicos. Desde el siglo XVI, cronistas como Diego Durán y Juan de Tovar registraron que los sacerdotes mexicas hablaban de Aztlán no como un simple territorio, sino como un lugar del que no todos regresaron. El Códice Aubin menciona explícitamente que un grupo se quedó atrás cuando la migración comenzó, y que ese grupo fue advertido de no hacerlo. ¿Advertido por quién? No lo dice, solo dice quedaron con el guardián. Mateo no conocía estos textos, era topógrafo, no historiador, pero en su tercer correo, sin saberlo, usó casi la misma palabra. Escribió que sentía que alguien, o algo, cuidaba ese lugar y que las noches que acampó cerca de la cueva escuchó golpes rítmicos viniendo de las paredes de roca, como si algo caminara del otro lado. Y aquí es donde el problema deja de ser histórico y se vuelve personal para él. Mateo dejó de dormir bien. Empezó a fotografiar la cueva de forma casi compulsiva, cada noche, documentando la posición de las 7 figuras ovaladas como si temiera que fueran a cambiar de lugar. En su sexto correo, de los que llegué a recibir 11 en total, escribió una sola línea. Empecé a contar 8 óvalos. Antes eran 7. Ese fue el punto en el que Mateo dejó de ser un topógrafo curioso y se convirtió en algo más parecido a un testigo.
y lo que voy a mostrarte en la siguiente parte es la evidencia que él consiguió antes de desaparecer, cruzada con lo que la arqueología, la lingüística y hasta la genética han descubierto sobre el verdadero origen de los mexicas. Porque hay al menos 4 teorías serias sobre dónde estuvo Aztlán, y ninguna de ellas, hasta ahora, ha logrado explicar del todo lo que Mateo encontró. Empecemos por la teoría más antigua y también la más discutida. Aztlán estaría en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, posiblemente Utah o el norte de Nuevo México. Esta hipótesis nació en el siglo XIX, cuando los lingüistas notaron algo que sigue siendo innegable hoy. El náhuatl, la lengua de los mexicas, pertenece a la familia Ute-Nahua, la misma familia lingüística de los pueblos Hopi, Comanche y Shoshone, todos ellos del suroeste estadounidense y el Gran Cuenca. Eso significa que en algún momento, hace más de 1000 años, un grupo de hablantes Ute-Nahuas emigró desde esa región hacia el centro de México. El propio explorador Frank Hamilton Cushing, a finales del siglo XIX, defendió que ciertas tradiciones Zuni y Hopi conservaban memorias de un pueblo hermano que partió hacia el sol y hacia el sur y no volvió jamás. No es prueba arqueológica directa, pero es una coincidencia lingüística que ningún especialista en mesoamericanística ignora del todo. El problema con esta teoría es simple. Es demasiado grande. Estamos hablando de un territorio de cientos de miles de kilómetros cuadrados. Ningún sitio arqueológico específico ha sido confirmado como el Aztlán dentro de esa región. Y sin embargo, la cueva de Mateo no estaba ahí. Estaba mucho más al sur, lo cual nos lleva a la segunda teoría. La segunda teoría es, para muchos historiadores mexicanos, la más convincente visualmente. Mezcaltitán de Uribe, un pequeño pueblo-isla en el estado de Nayarit. Y entiendo por qué. Cuando ves fotografías aéreas de Mezcaltitán, la coincidencia es inquietante. Es una isla circular atravesada por canales en forma de cruz, exactamente como se describe la isla de Aztlán en las fuentes pictográficas. Cada año, cuando llegan las lluvias, el pueblo se inunda parcialmente y sus habitantes se desplazan en canoas por las calles, tal como según la tradición oral local hacían los antiguos mexicas antes de partir. Aquí conecta con Mateo de una forma que no esperaba cuando revisé sus archivos por primera vez. La región de Nayarit y sur de Zacatecas, donde él trabajaba, corresponde casi exactamente al territorio de Aztatlán, una civilización que floreció entre los años 900 y 1350 después de Cristo, y que muchos arqueólogos consideran el eslabón cultural entre el norte y el centro de México. Cerámica polícroma, redes comerciales extensas, símbolos religiosos que después aparecerán en Tenochtitlan. Aztatlán, Aztlán. La similitud del nombre no es casualidad lingüística menor. Varios investigadores sostienen que el topónimo náhuatl pudo derivar directamente de esta cultura o de su territorio. Pero Mezcaltitán no tiene cuevas, y las 7 cuevas, Chicomotztoc, son, según casi todas las fuentes, el punto de partida real de la migración, no la isla misma. Aquí es donde la historia empieza a estrecharse hacia el lugar donde Mateo estaba parado. Chicomotztoc, el lugar de las 7 cuevas, aparece en prácticamente todas las tradiciones de origen de los pueblos nahuas, no solo de los mexicas. Mixtecos, tlaxcaltecas y otros grupos también reclaman haber salido de un sistema de 7 cuevas. Esto ha llevado a varios investigadores, entre ellos el arqueólogo Paul Kirchhoff a mediados del siglo XX, a proponer que Chicomotztoc no era un lugar físico único, sino un concepto simbólico repetido por distintos pueblos para legitimar su origen. Pero hay hallazgos más recientes que complican esa lectura simbólica.
En las últimas 2 décadas, exploraciones espeleológicas en la Sierra Madre Occidental, la cordillera que atraviesa exactamente Zacatecas, Durango y Nayarit, han documentado más de 40 sistemas de cuevas con evidencia de uso ritual prehispánico, restos de copal quemado, fragmentos cerámicos Aztatlán y, en al menos 3 casos, grabados en las paredes que los propios investigadores describieron como de difícil clasificación estilística, es decir, no se parecen exactamente a nada catalogado antes. Uno de esos sistemas de cuevas fue documentado en un estudio geológico de acceso restringido en 2019. El estudio nunca se hizo público completo, y la empresa que lo realizó es la misma para la que trabajaba Mateo. Eso no es coincidencia. Eso es el hilo que conecta todo lo que viene después. Volvamos a los correos. Después de su mensaje sobre el octavo óvalo, Mateo dejó de escribirme durante 11 días. Cuando volvió a hacerlo, el tono había cambiado por completo. Ya no describía hallazgos con la frialdad de un profesional de campo. Describía sensaciones. Escribió que el aire dentro de la cueva pesaba distinto cerca del octavo óvalo, que su brújula, una herramienta que había usado sin fallos durante años, empezaba a girar sin control a menos de 3 metros de esa pared, y que la última noche que se quedó a dormir cerca de la entrada, grabó con su cámara un sonido que después me envió como archivo adjunto. Un audio de 41 segundos, de baja calidad, en el que se escucha algo parecido a una respiración lenta, seguida de 3 golpes secos, y después, esto lo transcribo tal como él lo describió, porque el audio en sí es casi inaudible, una voz, una sola palabra repetida. Él dijo que sonaba como «vuelve», o tal vez «no vuelvas». Nunca estuvo seguro. Este es exactamente el punto de la historia donde cualquier escéptico razonable diría sugestión, cansancio, aire viciado que provoca alucinaciones auditivas. Y honestamente, yo también lo pensé, hasta que llegó el penúltimo correo. El penúltimo correo de Mateo no tenía texto, solo tenía un archivo. Una fotografía tomada con temporizador, según los metadatos, a las 3:47 de la madrugada dentro de la cueva, iluminada solo por una linterna frontal dejada en el suelo. En la fotografía se ve la pared de los 8 óvalos, y de pie, frente a la pared, hay una figura. No es Mateo. Mateo aparece sentado de espaldas en la esquina inferior de la imagen, aparentemente dormido o inconsciente. La figura de pie es alta, delgada, con proporciones ligeramente alargadas que no corresponden a un cuerpo humano estándar, y está exactamente en la posición donde el octavo óvalo debería estar tallado en la roca, como si hubiera salido de la piedra. En Mesoamérica existe una idea recurrente, presente no solo en los mexicas, sino en culturas anteriores como la teotihuacana y la olmeca, la de guardianes territoriales, entidades asociadas a cuevas y montañas que custodian el acceso a lugares sagrados y que castigan a quienes entran sin autorización ritual. Los cronistas coloniales, al traducir estos conceptos al español, los llamaron a veces demonios de la tierra, una traducción que probablemente traiciona por completo lo que los pueblos originarios realmente creían que eran. ¿Era eso lo que fotografió Mateo? ¿Un guardián que los códices mencionan, pero que ningún arqueólogo había documentado visualmente? Eso es exactamente lo que vamos a resolver ahora, con el último correo que recibí y con lo que encontré cuando decidí, en contra de todo sentido común, viajar yo misma a esa región. El último correo de Mateo llegó 4 días después de la fotografía del guardián. Decía lo siguiente, y esta vez sí lo cito casi textual porque necesito que lo escuches tal como él lo escribió. No voy a volver a esa cueva, pero tampoco puedo alejarme del todo. Hay algo que entendí mal desde el principio.
No estaba encontrando a Aztlán. Aztlán me estaba encontrando a mí. Los que se quedaron con el guardián, según la vieja historia, no fueron castigados, fueron elegidos para quedarse contando. Voy a mandarte todo lo que tengo. Públicalo si no vuelves a saber de mí en un mes. Un mes después, no había vuelto a saber de él. Denuncié su desaparición ante las autoridades locales de Nayarit con la poca información que tenía. La respuesta oficial, hasta hoy, es que no hay registro de que Mateo Reyes haya cruzado ningún punto de control en la zona en las fechas que él mismo documentó. Es decir, para el sistema, nunca estuvo ahí. Pero yo tengo sus fotografías, tengo sus coordenadas y tengo su último archivo, uno que no me atreví a mencionar hasta ahora. Ese último archivo era un video de 18 segundos grabado de día, mostrando el interior de la cueva completamente vacío, sin figura, sin guardián, solo la pared con los óvalos, pero ahora eran 9. No voy a decirte que esto prueba la existencia de un ser sobrenatural cuidando el origen mítico de los mexicas. Como divulgadora, te debo honestidad. No tengo el cuerpo de Mateo, no tengo una explicación científica cerrada, y cualquier persona razonable puede argumentar edición digital, error de conteo o directamente una elaborada mentira. Lo he considerado. Analicé los metadatos de cada archivo con un especialista en forense digital y hasta donde se pudo verificar, no había señales de manipulación en las imágenes más tempranas. Las últimas 3, incluyendo el video de los 9 óvalos, no pudieron ser verificadas porque el archivo original llegó corrupto en un 80%. Lo que sí puedo decirte, con la evidencia histórica que es innegable, es esto. Aztlán no es solamente un mito bonito sobre un origen perdido, es una de las pocas tradiciones de fundación en el mundo que incluye de forma consistente en distintas fuentes coloniales e indígenas la idea de que no todos regresaron y de que algo se quedó cuidando lo que dejaron atrás. En 1969, durante el movimiento chicano en Estados Unidos, un grupo de activistas recuperó el concepto de Aztlán en el llamado Plan Espiritual de Aztlán, transformándolo en un símbolo de identidad y reclamo territorial para la comunidad mexicoamericana del suroeste estadounidense. Es decir, incluso sin resolver dónde estuvo geográficamente, Aztlán ha demostrado ser algo mucho más poderoso que unas coordenadas. Es una idea que se reactiva cada vez que alguien necesita un origen al cual volver. Tal vez esa sea la explicación más simple de por qué Mateo, sin conocer ninguno de estos textos, usó las mismas palabras que un cronista del siglo XVI, porque quizás Aztlán nunca dejó de ser buscado, y quizás algunos lugares no se dejan encontrar del todo. No he vuelto a esa región, no pienso hacerlo sola, pero guardo cada archivo que Mateo me envió, catalogado, respaldado, listo para el día en que alguien con más recursos que yo decida investigar esa cueva como se merece. Si algo aprendí de esta historia es que las civilizaciones no inventan sus mitos de origen al azar. Los mexicas no describieron Aztlán como un paraíso perdido cualquiera, lo describieron con coordenadas relativas, con nombres de cerros, con el conteo exacto de cuevas y con una advertencia clara sobre lo que vigilaba ese lugar. Eso no es poesía, eso es, en el mejor de los casos, memoria histórica transformada por generaciones de transmisión oral. Y en el peor de los casos, o en el más inquietante, es una advertencia que sigue siendo válida. Si quieres profundizar en esto con una base histórica sólida y sin especulación barata, te recomiendo muchísimo el libro Aztlán, Essays on the Chicano Homeland, editado por Rodolfo Anaya y Francisco Lomelí.
Es la compilación académica más completa que existe sobre el origen, la evolución y el significado cultural del mito de Aztlán, desde las fuentes prehispánicas hasta su resignificación en el siglo XX. Si algún día dejo de subir videos sin explicación, ya sabes por dónde empezar a buscar. Gracias por perderte conmigo un rato en el umbral de lo desconocido y acompáñame en la próxima coordenada.